Así que si pueden, abren sus Biblias. Vamos a regresar al Salmo 127 y 128. Salmo 127 y 128. Vamos a leer esto para ponerlo frente a ustedes, y mientras que ustedes van a ir y notan en el principio del 127 y 128, notan que hay una pequeña línea allí que es un cántico de Ascenso, es como un título. Son santos de Ascenso grande. Cuando ellos iban a la montaña anualmente a adorar a Dios, ellos cantaban estas canciones juntos. Y como lo empezamos a aprender la semana pasada, que ellos, el rol y del padre de un esposo que es bendecido por Dios, es una canción muy masculina, así que vamos a leerla juntos nuevamente. Verso 1, Salmo 127 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que lo levantéis de madrugada, que acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Salmo 128 continúa en no muchas maneras con este pensamiento y como el resultado de lo que pasó en el 127. Por eso está del concepto de temor al Señor. Dice el verso 1: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como las plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Como saben, en nuestro tiempo hay un asalto constante a la masculinidad bíblica, pero eso no es nuevo. El ataque a la familia ha empezado desde el jardín del Edén. Y si recuerdan, Dios puso en el cielo que Adán y Eva Adán estaba solo y Dios mercifulmente y creó perfectamente ahí para la primera mujer que creó para Adán. Y luego en ese Adán le dieron instrucciones cómo tener cuidado de la tierra y tener cuidado de este hermoso jardín, y también le dijo para que instruyera a su esposa en estos requerimientos. Pueden disfrutar todo esto, pero no coman del fruto prohibido. Eso es Génesis 2. El Génesis 3 vemos una historia trágica. Encontramos allí que fue puesto y como un líder, y Eve, que suponía ser una ayudadora sumisa, tienen una conversación con Satanás. Y pienso quizás que lo más trágico en el verso 3 es el verso 6. Escuchen, él tomó del fruto y comió. Y ella le dio también a su esposo. Y mira lo que dice, quien estaba con ella. Y él comió también. ¿Escuchó eso? Adán estaba presente, estaba supervisando, viendo a su esposa siendo engañada. Adán, con nuestra principal cabeza, llevó a la humanidad al pecado. Y gracias a Dios que tenemos un segundo Adán, que es el Señor nuestro Jesucristo. Pero cuando vemos en el jardín, es interesante que lo que ves allí, Adán con ella. Él está con ella en esa decepción, acompañándola. Como alguien dice en la canción, que dice que Eva tomó el liderazgo en la conversación con Satanás. Y cuando ella fue la primera, ella estaba con él aún y él es responsable por su pecado. Y toda la humanidad es afectada por eso. Como alguien dice, cuando lo que usted ve en el pecado es algo que no tiene reversa en la historia de la humanidad. Él debió haber tenido discernimiento, él tenía que haber estado supervisión, pero no estuvo.
Y desde entonces Satán está atacando a la familia. ¿Y saben qué? Y tiene que ir tan lejos. Si él tiene el líder, si él va al esposo, si él va al padre, él puede dañar toda la familia. Ese es el frente de los demonios. Y esta sociedad secular que trata de redignificar masculinidad llamándola que es tóxica. Y ahora tenemos una que no pensemos bíblicamente acerca de hombres y mujeres, pero la iglesia también es responsable. La iglesia de Cristo ha sido responsable, ha bajado el estándar de lo que significa una masculinidad bíblica. Bodhi Bokan dijo esto, dice esto: no toleramos la madurez teológica, espiritual, bíblica de los hombres. Simplemente no la tenemos. Nada por encima de la mediocridad en la iglesia. Él dice también, y lo voy a probar. En la mayoría de nuestras iglesias, si tienes un joven que tiene 17, 18, 16 años, y este joven está leyendo historia de la iglesia y está leyendo teología, conoce la Biblia, estudiando su Biblia, tiene pasión por la palabra de Dios, tiene pasión por las cosas de Dios y pasión por el pueblo de Dios. ¿Ya saben lo que sucede en la iglesia estadounidense promedio? Miren a este joven, 16, 17, 18 años, y dicen: Dios debe estar llamándote a predicar. Lo que debemos decir es: esto solo significa que eres cristiano, ¿verdad? No en la iglesia estadounidense moderna. Y esto sabe que es cierto. En la iglesia estadounidense moderna, si un joven se toma en serio de las cosas de Dios, intimidadmente la mediocridad de la hombría en la iglesia estadounidense dice: necesitas alejarte del resto de nosotros, porque no toleramos tu pasión. Tienes que ir a obtener un título de seminario, tienes que convertirte en un pastor, tienes que poner el reverendo delante de tu hombre, para que ya no me sientas culpable por mi propia actividad de mediocres. Final de la cita. Eso no es la realidad aquí. En muchas iglesias americanas la barra se ha puesto tan baja que el comentario más de un hombre bíblico se ha cambiado el estándar. Y muy común, estamos redefiniendo el liderazgo bíblico y la masculinidad bíblica. Así que yo necesito, amados, venir a pasajes que nos den un norte. Necesitamos venir a pasajes que nos den instrucciones con lo que Dios dice que cuando un hombre lideriza bien. Y si recuerdan el Salmo 127 y 128, tenemos este tipo de bendiciones. 4 veces Dios, a través de Salomón, nos dice: hay un tipo de liderazgo que es bendecido. ¿Qué significa ser bendecido? Que tiene la aprobación de Dios, que tiene Dios que te soporta, que tienes a Dios que está viendo de que dice a ese hombre: tú eres un hombre que lideras en la forma que me honora y me agrada. Pero no conozco, y no creo que haya un hombre aquí que no quiera saber que Dios le dé una bendición máxima de la forma como lideriza. Así que lo que vemos así, 7 descripciones de un esposo y un padre que su liderazgo es bendecido por Dios. 7 descripciones de un esposo y un padre que su liderazgo es bendecido por Dios. Y vimos 4 la semana pasada, que somos trabajadores dependientes. Vimos que es un administrador agradecido, un guerrero preparado y un disciplinador comprometido. Y hoy vamos a tener más en el Salmo 128. Si están tomando notas de las 7 descripciones, esta es la 5ª descripción. O de un esposo que su liderazgo es bendecido por Dios. Y vamos a pasar la mayor parte del tiempo en esta, porque este es el centro del pasaje. El hombre que su liderazgo es bendecido por Dios. La 5ª descripción es que es un temeroso de Dios. Es un hombre que teme a Dios. Mira el verso 1 y el verso del 128 dice: ¿cuál bendecido es cualquiera? En este contexto es un hombre que teme al Señor. Y mira el verso 4. Porque ese hombre será bendecido quien teme al Señor. Si vemos cerca el verso 3 y 4 del Salmo 128, el verso 2 y 3, ves este cuadro hermoso de un esposo que está liderizando de una forma que su esposa está descrita como una gloriosa y vibrante que está floreciendo en el liderazgo y está teniendo grandes frutos espirituales. Y tenemos este cuadro
que de este árbol y que viene con ramas y con coraje, con convicciones que vienen desde el Padre. Ese es el cuadro. Y en el verso 4 y al 6 vemos este cuadro de una generación legalizacional. Cuando el Padre pasa la verdad sobre que afecta muchas generaciones y que sus hijos son bendecidos porque Él teme al Señor. Y todo lo que vemos aquí, sí, el verso 1 al 4, y esto es cuánto Él teme al Señor. El verso 2 y el 6 es el resultado de lo que pasa cuando un hombre teme al Señor. No sería incorrecto decir que hasta el grado que en el punto que tú temas al Señor como un líder en tu casa, que va a ser el grado de las bendiciones que vas a tener por parte de Dios en tu casa. En el punto de que no tengas temor de Dios, que tú no veas las bendiciones de Dios, en este pasaje todos los 8 versos tienen el puesto si tú temes al Señor. Está puesto en el concepto si tú temes al Señor. Y es interesante, ¿verdad? El temor del Señor está pasando en su casa. Eso pasa en tu casa. Sus hijos están alrededor de la tierra. ¿Podrías justo decir que tú temes a Dios, el que vive en tu casa, el Dios que vive en tu casa? Es razonable decir que no muchas veces que es otro habitante de nuestra casa y su nombre es Dios y que no Él paga la renta porque Él es el dueño, pero está allí todo el tiempo. Dios vive en nuestra casa, así que la pregunta es, ¿nosotros tememos al Dios que vive en nuestra casa? Y lo interesante aquí que vemos el temor del Señor y como está descrito aquí afectando al hombre que puede afectar a la mujer, también en la feminidad de la mujer, en el verso 31, que es una mujer que también teme al Señor. Una casa que teme al Señor es una casa bendecida. Y desafortunadamente la teoría del temor de Dios hemos perdido mucho sobre la doctrina del temor, de lo que significa realmente temer al Señor. Lo que es hay gente que hace cuota de pasaje y que está hablando creyentes y que no temen al juicio, pero no porque yo sea opinión, no temen al juicio. Con el mérito de lo que hizo Cristo, no significa que no debemos parar de temer al Señor. Y Jesús trabajó con esto en el Mateo 10:28. Dice, no necesitas que aquel que mata el cuerpo, pero que no es disponible matar, pero tienes que amar a aquel que destruye a ambos, la alma y el cuerpo. Él está diciendo a sus discípulos, no va a ser juzgado por sus pecados, pero usted sabe que Él lo va a juzgar y Él va a juzgar a otra persona. Y Él es serio acerca de los pecados. Así que vamos a empezar en esos momentos. Tenemos 2 textos aquí, verso 1 y verso 4, que ponen este concepto que debemos ser hombres temerosos de Dios y tendremos una bendición en su casa. La pregunta que nos debemos hacer, ¿qué significa para la nación de Israel cuando ellos escuchaban el término que ellos deberían ser temerosos de Dios? No lo que es nuestra definición, sino lo que Dios dijo, qué significa en Dios temerse de Dios. Y tenemos que hacer un recuento de la teología bíblica para que haga sentido. Así que vamos a pensar el temor del Señor por este momento. Vamos a pasar un tiempo en esto hoy, en el temor del Señor. El temor del Señor tiene 400 referencias en la Escritura más o menos. Si quieres estudiarle, y para mi calculación puede ver muchas miles de referencias que no son directas. De hecho, muchos teológicos están de acuerdo que el temor del Señor podría ser argumentable que es uno de las cosas principales de la Biblia. De hecho, piensa en esto, que el temor del Señor estaba en el jardín antes. Él les dio una sentencia, no coman de ese fruto. Y el temor de Dios también está al cielo. Dice en Revelaciones 19:5, dice que los que están en el cielo, y dice, da gracias a Dios todos los que sirven, todos los que le temen a Él. Así que desde el jardín hasta el cielo ves el temor de Dios. Es interesante, solo un par de cosas. 2 Corintios 5 dice, por lo tanto, teme al Señor, nosotros persuadimos a los hombres. Y también nos dice que tememos al Señor. Efesios 5:21 dice, en la sección de la familia, dice, sé sujeto uno a otro en el temor a Cristo. Cada vez que su santificación se puede romper si no teme al Señor. Mira, Efesios 2:12 dice, trabaja en la salvación con el temor y temblor.
Inclusive la tierra teme al Señor. Salmos 76:8 dice, tú provocas juicio desde el cielo, la tierra teme y aún teme al Señor. De hecho, la Biblia dice que es merece que proveer, que no vivir una vida que teme al Señor. El Proverbio 15:16 dice, mejor el poco con el temor al Señor que gran tesoro y turbación con él. Y saben que el temer al Señor no solo es externa, es en el corazón. Por eso es que hay gente que en Israel que quería mostrar algo externo, pero el temor al Señor tiene que estar en la vida interior. Mire lo que dice Isaías 29:13. Dice, dijo entonces Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, es externa. Temor al Señor empieza en el corazón. Así que vamos a ir un poco profundo en el temor. Vamos a profundizar un poquito el temor al Señor. ¿Qué significaría para la mente de la nación de Israel si usted era un hombre y estaba en este camino, en esta ruta hacia el templo de Jerusalén para el sacrificio anual y vamos a romper en cantos y vamos a cantar el Salmo 27 y 128 y ellos ven la música que canta Daniel? Ponte en los estudiantes, vamos a cantar esto juntos. ¿Y qué es lo que vendría de ellos, de esa palabra, de la boca de la gente? El Salmo 128. Si quiere conocer la bendición del Señor, tienes que ser un hombre temeroso. ¿Qué podría haber dado en su mente a pensar en lo que significa temer al Señor? Vamos a pensar en eso por un momento. Temer a Dios en la Biblia tiene dos manifestaciones distintas o dos aspectos. El temor del Señor, podemos hablar de dos aspectos. El primer aspecto es un temor tembloroso. Es un tipo de temor, lo voy a mostrar en un momento, que te hace temblar. Y hay un tipo de temor que es un temor paternal. Que tienes un temor tembloroso y un temor tembloroso. ¿Cómo pensamos en eso? El temor tembloroso que lo ves en la Escritura, los creyentes y los no creyentes lo pueden sentir. De hecho, ellos creen que no lo saben, pero ellos piensan en la consecuencia de lo que significa estar en pecado. Salmo 153:5 dice, donde antes no hay terror, allí tiembla de espanto. Porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú lo avergonzaste porque Dios lo habías rechazado. Los no creyentes también temen, pueden en el concepto del temor a las consecuencias del pecado. Pero también son los creyentes. El temor tembloroso en los creyentes, también como los no creyentes lo experiencian, los creyentes no van a perder la salvación. El Salmo 90:11 dice, quien conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor se te debe, de acuerdo al temor que hay en ti. Hay un tembloroso temor que te pone levanta. ¿Qué piensas de los conceptos del temor del Señor? Que considera su santidad y que tú eres un pecador, que tú eres un creador y tú eres pequeñito. Hay un tipo de temor que lo vamos a mostrar más adelante, que se traduce, que es la omnisciencia de Dios. Cuando encuentras a Dios, tú eres temeroso y estás temblando porque es un Dios y porque y tú ves la diferencia. Una forma de pensar en esto es este temor temeroso. Cuando vamos al Gran Cañón, si han ido allí, y puedes ir al Gran Cañón y si estás lejos del borde te sientes sano, pero lo más cerca que estás del borde, más que vas a apreciar y admirar lo que ves, porque entre más cerca estés al borde te vas a poner tembloroso, que por si te caes vas a temer, porque si te vas a dar eso, lo más cerca que de Dios y lo más majestuoso que lo ves, y entre más lo conozcas, pero entre más conozcas a Dios, ese crecimiento en el temor de Dios va a crecer también. La inocencia de Dios no se debe perder, porque nosotros tenemos un temor paternal de Dios. Nosotros lo hemos perdido como iglesia. Nosotros no tememos a Dios porque nosotros somos. Si usted quiere amar a Dios, usted lo va a temer también. Va a aprender a temer, a enseñar el temor de Dios también. Ese es
de ese temor tembloroso. Y vamos a ver otros pasajes al respecto. Pero hay un temor paternal. Este no es un temor que un no creyente no puede experimentar. Este es un temeroso que un hijo y un padre experimenta cuando un padre. No significa que lo va a hacer mal. Y recuerda que quedan justos Él en su juicio, pero como usted ama a su Padre y usted lo adora y usted está agradecido con Él y usted ama a Dios el Padre y está agradecido por su Hijo Jesucristo, hay una esencia en ti que no quiero desaccionar a mi Dios, que no quiero hacer algo que no le agrade a Él. Es un temor paternal, porque Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Nuestro Señor Jesús experimentó eso. Isaías 11:13 dijo, Él experimenta el temor en esa manera. Él se deleita en el temor del Señor. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 1:17 dice, si invocas como Padre aquel que imparcialmente juzga, conducidos en el temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Como hijos queremos agradar a nuestros padres y queremos honorarlo, por nosotros podemos decir varias maneras de verlo. El temor tembloroso y el temor paternal. Así la mejor manera que lo puedo ilustrar. Imagine dos niños que van a ver una ruta y ellos van a ser tentados de algunas oportunidades de pecar. Y ellos van a esa oportunidad y ellos consideran allí y están pensando a no pecar. Y el primer hijo dice, no puede ser manera que yo pueda pecar de esta manera. Y el otro le dice, ¿por qué? Porque si yo hago eso, mi papá me va a matar. Eso es un temor tembloroso. El otro hijo dice, eso es verdad, pero yo no puedo hacer esto tampoco. ¿Y por qué le dice y le dice lo otro? El que dijo que Dios lo iba a matar le preguntó, ¿por qué no lo hace? Porque digo, si mi papá, yo voy a hacer esto va a matar a mi papá. Entonces tú lo puedes ver de manera, yo no quiero vivir de esta manera porque va a deshonorar a mi padre y mi papá me va a matar. Y hay otro pensamiento que dice, yo no quiero hacer esto porque no quiero decepcionarlo, porque yo sé que Él me está viendo mi vida y está supervisando mi vida y quiero agradarle a Él. Así que piensa de esta manera, si lo quiere poner juntos. Tenemos la omnipotencia de Dios, que Él tiene todo el poder, omnipotente, que tiene todo el poder, omnipotente. Y también tenemos la doctrina de la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todas las cosas y que Dios sabe todo en todo tiempo. Pero el temor del Señor es omnipresente. Entonces tiene que este Dios que sabe todo, que es omnisciente, que también es omnipotente y que es todopoderoso, y ese Dios se convierte en omnipresente, es decir, que está contigo todo el tiempo. El temor del Señor es vivir en esa manera que tú piensas que Dios es todopoderoso, todo lo sabe, pero y que está contigo también todo el tiempo. Proverbio 15 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, viendo los buenos y los malos. Temer al Señor, temer a Dios, que vive en tu casa, es temerle como Padre y temerle en ese temor tembloroso, porque aunque sabiendo que Él pagó por tus pecados, porque sabe lo serio qué tan serio toma Él el pecado. Ese es las dos cosas de las arterias que vemos del temor del Señor. Pero luego tenemos problema de aplicar el temor del Señor. El pasaje lo dice 2 veces, temer al Señor. Necesito temer al Señor y tener estas bendiciones. Así como temo al Señor, ¿cómo aplicar el temor del Señor en mi vida? Bueno, le voy a argumentar que hay propósitos para esto. Tenemos dos aspectos, el paternal y el temoroso, y tenemos 4 propósitos. 4 propósitos para temer al Señor. Y estos son el temor del Señor para darte sabiduría, es para informar tu adoración, para hacerte que odies el pecado y que persigas la justicia. El temor del Señor para darte sabiduría, odiar el pecado y que persiga la justicia. Es un buen criterio para un padre que tiene casa. ¿No necesitamos sabiduría para el niño de tu casa? ¿Necesitamos sabiduría para esa cultura que viene contra nosotros? No tenemos que ser adoradores en la casa y pensar que otra manera, ¿qué significa ser adoradores en nuestra casa? ¿Qué tal odiar el mal y odiar el pecado? ¿Qué tal perseguir la justicia? El temor del Señor está proporcionado para que impacte estas cosas. Así que vamos a empezar en eso, las 4 propósitos de temor al Señor. Va a tomar estos 4 propósitos y que cada vez que lo veamos vamos a regresar al texto, al verso 1 del Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Y verso 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Voy a tomar estos 4 propósitos que están en la mente del hebreo y lo vamos a aplicar aquí como luce en una vida familiar
que es una familia bendecida, fructífera, gozosa y llena de frutos. El primer propósito del temor de Dios es para darte sabiduría. Es para darte sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Bueno, la sabiduría visual es la que usamos para cuando hablamos, que toma la escritura en su mente, tiene verdad en su mente, y luego ve la variedad de circunstancias y piensa cómo aplicar en muchas formas. Así que la sabiduría es la aplicación sabia de la verdad. Y como padres pedimos sabiduría, vamos a grupo de amigos y le pedimos, oré para que tengamos sabiduría. Quiero cómo aplicar la verdad en un contorno despersonalizado en nuestras casas. Hermanos, si ustedes no temen al Señor y si yo no temo al Señor, no vas a tener sabiduría, porque la sabiduría, el origen de la sabiduría viene del temor del Señor. Mire esto. Job 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Salmos 110, el temor al Señor, ese es el principio de la sabiduría. Usted no puede empezar con la sabiduría si no temes al Señor. No puede perseguir su sabiduría todo lo que quieras y cazarla, y si no la tienes de Dios, va a ser opiniones humanas y sabiduría del mundo. Proverbios 9:10 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El origen, el sistema raíz de la sabiduría viene de un hombre o empieza de un hombre que teme al Señor. Podemos decir de esta manera, si usted quiere más sabiduría de parte de Dios, tiene que cultivar un mayor temor de Dios. El mayor temor que tenga de Dios es la mayor sabiduría que vas a tener de parte de Dios. Ese es el primer propósito, la sabiduría en el temor del Señor. Y por cierto, a veces piensan en el temor que es esto pesada forma de que un hombre que tengo que poner al Señor, ponerme pesado para temer al Señor. Es un privilegio realmente temer al Señor. Es algo que te deleitas, venir a Dios y considerar que lo que quieres hacer y pensar es hacer que lo amarme y la variedad de maneras que puedes aplicar la sabiduría. Es un privilegio temer al Señor. Nehemías lo decía de esta manera. Nehemías decía, gran líder. Si quiere leer el líder, dice esto. Te ruego, capítulo 1:11, te ruego, Señor, que tu oído ahora atenta a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, y escuche, que se deleitan en el temor a ti. Y luego dice, hombre, si quieres ser un hombre y buscar a Dios en la oración, aprende a amar la doctrina del temor del Señor y temerle fielmente. Así que ese es el temor de Dios en la sabiduría. Vamos a seguir al siguiente punto y vamos a estar allí en un momento. ¿Qué tal el temor de Dios en la adoración? Mire lo que es. Proverbios 2, Salmos 1:2. Ora a Dios y cántale con reverencia y regocíjate con temblor. Esos son dos tipos de temor. Adóralo como Padre y también adóralo porque Él es más grande que tú y es diferente de ti y se distingue de ti. Él es Dios y tú no, y recuérdalo. Entonces tú temes aparte por eso. Tiemblas. Teme al Señor y sírvele con todo tu corazón, Samuel 12:24. Usted sabe que el temor es la palabra de temor que está traducida como oso en la palabra en el Antiguo Testamento que se usa para temor de Dios. La magnificencia de Dios. Puede ver la magnificencia de Dios. Y cuando usamos la palabra magnificencia, ¿qué es lo que está tratando de escribir? Cuando decimos que Dios es majestuoso, es una palabra que es algo impresionante pero abrumador, inspirador pero líder a la oración, y usted tiene el temor porque usted lo respeta. Es loable porque se distingue, pero puede tener temor por el poder. Es majestuoso. Así que vamos a pensar en la vida de la casa. Usted piensa esta majestuosidad de el carácter de Dios, los atributos de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el poder creativo de Dios, el poder salvador de Dios, todo lo que he dicho acerca del Dios omni, la presencia de Dios, Él es poderoso en todas formas. En nuestras casas, para ser un hombre temeroso de Dios, tiene que ser alguien que conoce que tenemos que estar impresionados con Dios, que con nuestros hijos y nuestras cosas que nos vengan a nosotros. Cuando hablemos en nuestra casa, debemos ser conocidos como un padre que está bien impresionado por Dios. Le gustan los atletismos, le gustan los hobbies, pero no los compara la forma como papá habla de Dios. Escuche esto acerca de la majestuosidad de Dios entre John 37:22. Todo lo de Dios es majestuoso. Salmo 66:3 dice, dile a Dios que majestuoso eres tú, Dios, por tu trabajo, porque impresionante eres tú, Dios, por lo que has hecho.
Salmo 66:5. Con haber el trabajo de obra de Dios, qué grandes son las obras de nuestro Dios. Salmo 69. Un hombre que teme al Señor, qué grandioso es nuestro Señor y todo alrededor de Él. Piensa por un momento este pasaje en el 2 y en el 3 y 4, especialmente 2 y 3, está hablando de un padre que lidera, que es su esposa, sus hijos, su tebla, su vid, todo eso es acerca de él. De esos pronombres que está colocando aquí, está haciendo énfasis en el liderazgo de ese hombre en la casa. Y con toda esta influencia, hombres, y con todo este impacto que podemos tener en nuestros hijos, en nuestra casa, no el eco de las paredes de nuestra casa y el sonido en el tema de nuestra casa, que es una cosa que Dios, que papá piensa que es grandioso, es que el Señor Jesucristo y la gloria para Dios. Temer a Dios en nuestra casa es tener que todos sepan que cuando piensas acerca de papá, que cuando acerca del esposo, que es algo que lo captiva y que lo tiene capturado, es Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, la majestad de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Piensa en la historia de la iglesia todo el tiempo, cómo los hombres han sido salvos. Y usted empieza estudiando la historia de las iglesias y cómo los hombres han sido salvos y sabe lo que regularmente lees y escucha de cómo esos grandes hombres han sido salvados. Usted escucha estos hombres grandiosos de hombres hablando de su padre o hablando de su madre y escuchándolos a ellos orar. Y las oraciones de su padre y las palabras de su madre y la forma como ellos hablaban con Dios puso impreso en los hijos, en la mente de los hijos, que es algo grandioso, esos padres, que es todo valioso, que es maravilloso. ¿Por qué ellos piensan así de este Dios? ¿Por qué ellos son tan devotos a Dios, fieles a Dios, entregados a Dios? Porque Él es gran majestuoso. Una casa que teme al Señor tiene ecos en todas las paredes de su casa, de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, del poder de Dios. Y cuando vas a la iglesia, celebras todo lo que Dios hace en creación, buscas lo que Dios está creando en la acción y traes a la casa los frutos. Escuchaba esto en mi anterior ministerio. ¿Quieres que tus hijos vean la ministerio de tu casa? Trae a la casa los frutos. Dile lo que Dios está haciendo, dile los logros que Dios está haciendo, dile los atributos de Dios, dile del poder creador de Dios. Hermanos, si le digo un inventario a ustedes en su casa y le preguntamos a nuestros hijos, cuando ellos digan lo más fascinating, lo más grande que le fascina a mi padre o a un esposo, que lo captiva más, que es más impresionante para él, que es más grandioso, no es el deporte, no es los hobbies, no es el trabajo, no es lo que él logra, sino es Dios. Ese hombre ama a Dios y su gloria, él ama al Señor Jesucristo y él le teme grandemente, así que lo adora. El temor de Dios es el liderazar para adoración, la grandeza de Dios. Ese es el segundo propósito del temor de Dios. El tercer propósito para el temor de Dios y el cuarto van juntos. Para temer a Dios, hacer que odies el mal y el pecado y que ames la obediencia. Pero ¿cómo puedo obtener sabiduría? ¿Cómo temer a Dios? ¿Cómo desde el juicio viene la sabiduría? Escuchen estos pasajes. Este es el próximo punto. Odiar el mal y amar la obediencia. El temor del Señor es odiar el mal. Proverbios 19:23. El temor el Señor lidera la luz y eres intocable por el ido. Proverbios 14. Un hombre sabio tiene caución y teme y se aparta del mal. El Proverbios 14:27. Es la life-giving. ¿Cómo aplica esto? ¿Cómo el temor del Señor trabaja de esta manera? Piensa en esto. Usted tiene una decisión que tomar. Usted necesita sabiduría, necesita honrar a Dios, necesita encontrarse. Y lo primero que va a hacer, ¿qué quiere Dios en esto? ¿Qué es lo que la palabra dice de esto? Y se recuerda a sí mismo de la omnipresencia de Dios y consulta a Dios en una oración y dice: Señor, yo sé que está aquí, yo sé que está escuchando, sé que sabe ver lo que está en mis ojos, sabe lo que está entre mis orejas, sabe que está en mi boca, en mi corazón. Quiero honorarte ahora mismo. Señor, puede darme sabiduría y ayudarme a caminar en una forma que sea consistente con tu palabra, y consulta la escritura y busca la auditoría, busca oración. Y sabe que Dios le da, porque
porque él odia el pecado y persigue la justicia. De hecho, sabe que un hombre que puede aprender de esto, Salomón, hombre, ese Señor tenía mucha sabiduría. Este hombre tenía mucha sabiduría. Señor, dame toda la sabiduría, Señor. Quiero vivir para ti. Y él lo hizo por un tiempo. Y luego lo rechazó todo ese consejo y se fue tras su pecado, y al final de su vida escribió su final sermón, que se llama Eclesiastés. Es un solo sermón, y en este sermón, al final de este sermón, mira lo que dijo, y esta es la conclusión que toma en ese sermón: teme al Señor y mantenga sus comandos, porque esto aplica a toda persona. Perseguir la justicia y evitar el pecado. Sabía que el temor del Señor en la mente del hebreo, cuando ellos leían esto, ellos habían pensando que un hombre necesita ser salvado y ser convertido para el temor del Señor. Usted no puede creer el temor del Señor, usted lo puede cultivar, usted lo puede nutrir, como lo vamos a ver hoy, pero usted no puede hacer que pase. Jeremías 32:40, voy a hacer un pacto eterno con mi gente y no voy a tornar de ellos, voy a escuchar a ellos y voy a poner mi temor en ellos. Voy a poner mi temor en el corazón de ellos, y ellos no tornarán de mi pecado. Voy a hacer ellos que amen la justicia. Voy a colocar el temor del Señor en ellos y voy a darles un corazón que me honre. Usted pregunta cuándo, le voy a decir cuando usted es salvo, cuando usted empieza a temer de Dios. Ese es el tiempo cuando Dios teme, porque Dios pone algo no nativo dentro de ti, que es el temor de Dios. Es un temor temor paternal. Y por primera vez te das cuenta cómo serio juega el pecado, y no quieres estar jugando con el pecado porque sabes que Él lo toma muy serio, el temor de Dios. Pues sabes que Él no tolera el pecado. Así que significa el temor del Señor es para trabajar en correr del pecado y perseguir la justicia. Eso va a afectar a la cosa como piensa lo que escucha, lo que ves, afecta lo que le escucha, con quién habla, lo que habla, lugares donde vas. Estamos pensando acerca de Dios. Ese es el temor de Dios. ¿Te ofende o te agrada que tu palabra dice? Va a afectar cómo estudia la Escritura. Vas a querer saber lo que Dios dice acerca de una cosa en particular. El temor de Dios se puede llevar muy prácticamente. Algunas veces ni yo tenemos algo que se llama TIF, tiempo de compañerismo intenso. Tal vez ustedes no lo tienen, pero nosotros lo tenemos. Estos tenemos algunas cosas que no tenemos, y en este tiempo de compañerismo intenso decimos uno a otro: vamos a recordarnos que Dios está aquí. Vamos a recordar nosotros mismos que ahora mismo, en este momento, el Señor Jesucristo y Dios en su gloria está aquí en este cuarto, y la próxima palabra que va a salir de mi boca lo va a adorar o lo va a ofender. El Señor vive en tu casa. Para padres, piensa en esto, qué práctico es. Recuerde que cuando esté tentado con un enojo pecaminoso y arremeter antes de decir la última palabra, es detenerte y decir un momento: Dios está aquí y lo que voy a decir va a honorar o deshonrarlo a Él. De hecho, yo tengo algo muy práctico para decir. A veces me visualizo Jesús Cristo sentado en una casa, en mi casa, con una copia de la Biblia, y antes de hacer una decisión, digo: con el Señor me va a revocar por lo que voy a hacer. Él tiene una copia de la palabra. ¿Qué va a decir? Eso es como lo practico yo en mi mente. ¿Ves que el temor del Señor afecta la vida de la casa? ¿Ve que el temor del Señor puede hacer un hombre cambiar algunas, que amar la paternidad bíblica, hablar la iglesia, hablar la palabra de Dios? Porque todo eso lo que quiere es transmitir el temor del Señor. Tenemos allí que Abe leyera a Deuteronomio 3, que múltiples veces habla del transmitir el temor del Señor generacionalmente. Y podemos decir cómo interactuar y cómo aumentar el crecimiento del temor del Señor. El temor del Señor es usado como un sinónimo con la palabra de Dios. Cómo trata la Escritura es cómo vas a entender el temor del Señor. Cómo responde la Escritura es cuánto más temes a Dios. Si lees poquito la Escritura, es decir que temes poquito a Dios. El temor del Señor es la Escritura. Salmo 34:11. Come, children, listen to my... Y te enseñaré el temor, Señor. Te enseñaré las Escrituras. Y escuchen Salmo 119:38. Establece con tu servante que eso es lo que produce temor en ti. Cualquier relación en la Escritura, esa será la relación con el temor del Señor.
Ahora, quiere saber qué pasa con un hombre que se sienta en mi medita, donde entiende el temor del Señor, es paternal y como Dios el Padre, y que se inspirando ese tembloroso del Señor, de su bondad, y miras a Dios, busca a Dios por sabiduría, busca por adorarlo, para aborrecer el pecado y perseguir la justicia. Es lo que va a pasar en el hogar de esa casa, en el verso 2, 3 y 4, en Salmo 128, cuando él tome el resultado de un hombre que teme al Señor, es una casa llena de felicidad. Dice, cuando comas el trabajo de tu mano, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda bien el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. No es una escena feliz. Envía al padre sentado en una mesa y viendo es una esposa floreciente que tiene frutos espirituales y esos hijos sentados, vibrantes y llenos de hombres que le están liderazando en todos sus aspectos, dándole supervisión a todo eso. Y la tabla es este cuadro de un hombre que disfruta de tomar los frutos de un hombre que es temeroso de Dios en su liderazgo. Eso nos mueve. Si lo sigue teniendo notas para nuestro quinto punto, sexto descripción. Y no podemos evitar el Señor, tenemos que quedarnos con Él. Pero la quinta descripción, y esta es la sexta descripción, de un hombre que su liderazgo es bendecido por Dios. Lo llamé el granjero satisfecho. O sea, aquellos que no son farmeros van a ser farmeros por un momento. Un hombre granjero que vive la vida como es un hombre que teme, se convierte en un granjero satisfecho. Se convierte en un granjero satisfecho. Note aquí este hombre, este líder que teme al Señor en verso 2. Cuando se sientas en la mesa, vas a ser feliz y todo va a ser bien para ti, comiendo el fruto de tus manos, ese día tomándolos y disfrutando el beneficio de tu trabajo. Note que los frutos están dos veces en el verso 2. El que toma los frutos de su cultivo, de un hombre que teme al Señor, y en el verso 3 dice que es una vida fructífera su esposa. Cuando la vida es una fructífera esposa y la familia habla de dos cosas. Una vid vibrante en la mente del hebreo estaba hablando de las bendiciones, premios, algo que es hermoso, algo que es encantador, algo que has completado, algo que te trae felicidad, gozo. Es una vibrante que produce tremendos cantidad de frutos por tu labor. De hecho, mire la línea allí en el verso 2. Comerás con el trabajo de tus manos, dichoso serás. Y lo vamos a llamar ahora el granjero satisfecho y va a ser feliz. Y allí felicidad, gozoso, vas a caminar genuinamente en la bendición de la familia. Un hombre que teme a Dios no ve la familia como un obstáculo, sino un gozo, es un privilegio. Él se llena con la familia, con la vida familiar. Usted podría decir eso, usted tiene su primer yo y su segundo yo cuando llegas, y cuando llegas a tu casa para el segundo trabajo, llegas a trabajar para ser renovado en tu trabajo, porque vas a encontrar mucho fruto y mucha renovación en ese liderazgo temoroso y que Dios te provee en la casa. No vas a escaparle de la vida de familia, sino te vas a sentir renovado con la familia. Así es como el granjero, ¿cómo no va a ver cómo trabaja tu vecino? Vas a ver más de cosas de Dios y vas a vertir más en el temor del Señor y vas a enseñar a los niños más de los niños y más acerca de la Escritura, más acerca del Evangelio y más acerca de Dios, porque quieres ver cómo responden a ellos. Quieres ver una esposa y un corazón que esté lleno de las cosas grandiosas, de la gloria de Dios, y no quieres esperar por eso y usted está feliz. De hecho, mira como la esposa descrita aquí, usted que es hombre casado, su esposa va a ser como una vid fructífera. Este granjero satisfecho es una vid fructífera, pero abundante, una vida fructífera abundante. Las uvas están presentes aquí en este contexto, pero toma tiempo que una vid produzca uvas y usted puede tomar buena fruta de esos. Si quieres, vas a plantar los árboles y querer ver que tu gran vid crezca, vas a tener que poner las 6 piezas de separados y vas a tener los árboles y las ramas separadas
una de esas van a necesitar nutrientes, sol, agua y cuidado y para que florezca. Bueno, un hombre que temeroso de Dios, que implica aquí dice que no está cualquier fruto, sino frutos espirituales. Ella está friendo frutos de vida piadosa, frutos del Espíritu Santo. Él está investigando a su esposo y ella está manejándose en ese liderazgo temeroso. Hermanos, no sería posible decir que mi esposa está floreciendo bajo mi liderazgo. Ella es una bifructífera, es cuidadosa, está siendo nutrida, tiene tiempo, afección, escrituras, oración. Ella se vierte y está viendo todos espirituales y y crece su vida espiritual. Podríamos decir que ella está floreciendo. Y usted podría decir que la familia es difícil, que tenemos pecado, que tenemos cosas difíciles en este mundo caído. Y es verdad, solíamos hacer bromas de nuestro antiguo matrimonio, que intentamos 4 veces para tener hijos perfectos y todos son pecadores y ellos reflejan a los padres. Así que el pecado en la casa es dificultades. Más razones para vertir escrituras, pervertir alimento y renovar y tiempo, tener cuidado por esta vid fructífera para que tenga supervisión sobre los hijos. De hecho, Jesús usó esto para decir esto, que va a decir que viene el dresor y viene a podarlo. Yo soy el vid verdadero y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Hermanos, si usted tomamos esta metáfora y lo aplicamos, la más apodo que tengamos, vamos a tener más cuidado por el vino, por la vid. Algunas veces cuando yo me siento un hombre le pregunto, ¿me podría decir 3 áreas de tu esposa donde ella quiere tener fruto en las cosas de Dios? Usted las puede describir. Si yo le pregunto a ella, si usted lista 3 de estas cosas, ella me va a decir las 3 listas que donde quiero más que Cristo crees que me ve. Y voy y veo donde estoy pecando y donde estoy pasando trabajo y yo le pregunto, ¿usted sabe cuáles son esas áreas? Y si usted la sabe, ¿qué está haciendo al respecto? Está invirtiendo en ello, está teniendo cuidado por esa vida, está invirtiendo en el temor, está disciplinando, caminándola, ayudándola a que tenga frutos, pasando, renovándolo. La fruta necesita tiempo, necesita azul, necesita nutrientes, necesita espacio para que crezca. Este hombre temeroso de Dios quiere ver a su esposa que lleve frutos. Pienso que muy a menudo vamos a regresar, doy gracias a la conferencia de mujeres, doy gracias al ministerio de mujeres, doy gracias por las mujeres que están invirtiendo en las mujeres, por el Tito 2 y la relación de discípulos, y doy gracias a Dios por todo eso. Pero ninguno de esos es su reemplazo del rol. Es tu casa, tu esposa, es tu mesa, es tu vid. No de estos son reemplazados. Esos son suplementos. Nuestra amistad son suplementos, sus amistades. Pero un hombre que teme al Señor quiere ver esa vid que dé muchos frutos. Así que es un granjero famoso porque él advierte en ellos. Pero eso no es la forma de ver el trabajo de la farmacia. Vamos a regresar al texto. Tus hijos, a las plantas alrededor del templo, todas las plantas aquí es interesante. Todas las plantas, tienes una planta que está muriendo después de un tiempo, todos morimos. Todos los árboles viven por un tiempo, ellos tienen un tronco fuerte. Mientras ellos crecen, mientras ellos están muriendo, ellos van a brotar, y estos brotes van a crecer y van a tomar los nutrientes del árbol grande. Así que esta metáfora lo que dice que el árbol es el principal trabajo, y los hijos son esos que brotan, van a reemplazar a su padre. Y por lo tanto vemos la vitalidad que puede tener su influencia, el cuidado, la disciplina, el invertimiento. Usted está creciéndolo y criándolos, y todo lo que sea bueno aparte de ti, tú quieres que tus hijos lo broten. Y cualquiera que sea pecaminoso no quiere que ellos lo reflejen. Todo lo que sea pecaminoso te arrepiente, y todo lo que sea pecado los ayuda para que se arrepiente, y todo lo que sea piadoso se lo nutres a ellos para que ellos también lo tengan. Algunos de ustedes son abuelos, tienen muchas generaciones.
Ustedes pueden tener aquí, tienen muchos retoños y se van replicando en nietos y bisnietos. Y que eso sería que ellos también fueran criados en el temor del Señor. Pero hay una realidad aquí también. Son algunos que están aquí, pueden escuchar, las mujeres pueden haber que no tienen esposo. Y algunos hijos que están aquí deciden, yo no fui criado en una casa donde me enseñaron el temor del Señor. No fue ese centro, no hubo un padre que tuviera cuidado y que tuviera cuidado mamá y nos enseñara a temer al Señor. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, lo mismo simple que va a pasar, lo mismo que pasaba en la nación de Israel. Dos cosas aquí. La clave aquí no es el hombre que teme al Señor. Así que si usted está aquí y usted es una mujer que no tiene esposa en casa o que tenga cuidado por su cuidado, pues usted también puede tomar esto en su casa, el temor del Señor. Puede enseñarle estas mismas cosas y vertir todas estas mismas cosas que significa temer al Señor. Y ustedes, hijos que crecieron sin el temor del Señor, ustedes, jóvenes que están aquí, ustedes van a ser algunas primeras generaciones. Ustedes toman estos pasajes y voy a ser el que rompe la línea y voy a poner todo esto y voy a hacer que florezca esto en mi vida y que voy a emerger de una familia que teme al Señor. O mi familia va a temer al Señor. No es que haya garantía para que todos tus hijos van a ser salvos y que todas ellas van a responder. Algunas veces esos frutos tienen espinas alrededor, algunos de esos árboles pueden tener espinas, pero eso no significa que estás fuera usted está llamado a liderizar tu esposa, tu tebla, tu legado. Así que un granjero depende, un administrador, un guerrero creíble, un discipulador prometido, un temeroso de Dios, y final de esto dejando legado. Aquellos que lideran dejando un legado temeroso de Dios. Vea el verso, el Señor te bendiga de Sion y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y así que vean tus hijos, los hijos de tus hijos, y que la paz sea en Israel. Zion allí es en el parte este de Jerusalén. Lo que se está postrando aquí, que un temor que teme al Señor está pensando en el impacto generacional, no está pensando en su esposa y sus hijos, sino está pensando en sus nietos y bisnietos. Cuando yo me moví aquí, justo no estaba pensando solo a venir aquí, estar por aquí, graduarme y seguir para otro lado. Mi esperanza es aquí que pueda formar mis bisnietos aquí también y que ellos también puedan formarlos para el Evangelio. Un papá es que se prepare pensando transmitir el temor del Señor transgeneracionalmente, tener cuidado de ellos. Y usted quiere prepararlos para que, como lo vimos la semana pasada, que estén listos para transmitir el temor del Señor a otras generaciones. ¿No es un cuadro hermoso? Un cuadro hermoso de una familia que teme al Señor y un hombre que deja legado. Vamos a arreglar el verso 4. Una vez, he aquí, que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor. Ok, ustedes dicen, pastor, hay muchas formas que no estoy bendiciendo, no estoy haciendo eso como debería. Yo lo entiendo, yo también me sentí así esta semana cuando estaba estudiando, pero ¿sabe qué? Un temeroso de Dios es buen arrepentidor. Usted quiere tener una buena relación de Dios. Él quiere honrar a su familia y la área que te convicte. Un temeroso de Dios que sabe que está deshonorando a Dios se siente convicto y trabaja en las áreas donde debe crecer. Dios no va buscando por perfección. Este es un cuadro hermoso y necesitamos conducirnos a él. No de fiestas y lamentaciones, sino que para buscar a Dios las máximas bendiciones de Dios. Así que voy a dejarlos con esto, hermanos. Algunas preguntas. ¿Dónde usted no teme en su casa a Dios? Identifícalo, trabaja en ello, estudia la palabra en esos aspectos. ¿Dónde está tu liderazgo teniendo falta de reverencia por Dios y no viéndolo como debe ser? Estudie pasajes en la santidad de Dios, en los atributos de Dios. ¿Dónde está tu paternidad o la forma que estás haciéndolo sin pensar que Dios también? Recuerda que Dios está allí contigo en esa situación. ¿Dónde está tu amor y tu cuidado por tu esposa teniendo faltas? ¿Dónde debes tener cuidado y nutrir mejor a ellas para que tengan más fruto? Y lo diría esto también, amados. Como iglesia,
que tengamos este tipo de pasajes que nos nutren y no importa lo que la cultura que nos trate de definir la masculinidad, la feminidad y los llame tóxicos o machistas, vamos a llamarlos y lo un temor temeroso de Dios, un temor masculino, un líder temeroso de Dios. Señor, gracias por mis amigos, gracias por tu palabra, que la tengamos en nuestro corazón. En nuestro corazón y que no confesamos que no tememos, confesamos que necesitamos crecer, creemos en el Evangelio y pedimos el perdón de los pecados y te damos la gracia que podamos honrarlo con en tu nombre oramos. Amén.